Queridos hermanos, vamos a leer hoy la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a ver un poquito qué nos dice, vamos a analizarlo un poco. Recordemos, Pedro es cambiado su nombre por Jesús, ¿no? Que no es poco, o sea, no es poco. Jesús le cambia el nombre a Pedro y le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Lo cual no es poco, o sea, le da una responsabilidad enorme a Pedro y la representa esta responsabilidad enorme en ese cambio de nombre, ¿no? Entonces, tenemos que recordar siempre que Pedro tiene un lugar particular y muy destacado en la iglesia primitiva, y luego sus sucesores, ¿no? Pedro escribe esta carta desde Roma. Entonces, muchas veces se niega que Pedro haya estado en Roma. Muchas facciones cristianas niegan que Pedro haya estado en Roma. ¿Y cuál sería el motivo, no? ¿Qué podría afectar que Pedro haya ido o no haya ido a Roma? Bueno, el tema es que cuando se niega el papado, la primacía del obispo de Roma, y que Pedro inicia esa primacía del obispo de Roma, es por ello que se niega que Pedro haya estado en Roma. Pero hay muchísimas pruebas de la historia de la iglesia primitiva que nos hablan de Pedro en Roma, mucho material, que les voy a dejar el link en la descripción de este video, que ya he hecho un video especialmente con la historia de Pedro en Roma. No hay ninguna duda de que Pedro haya estado en Roma. A esta altura del partido no hay ninguna duda. Entonces, tenemos que Pedro está en Roma escribiendo esta carta. Nos dice, ¿no? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión, en la diáspora, ¿no? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. A vosotros, gracia y paz abundantes. Bueno, como siempre, ¿no? En tan poquito espacio tenemos un montón de material. Bueno, Pedro les habla a estas iglesias que están en la diáspora, fuera de tierra hebrea, ¿no? Por eso justamente habla en la dispersión. Están viviendo como extranjeros en la dispersión, ¿no? Y ahí les dicen, el Ponto, Galacia, Capadocia, ¿no? A estos judíos, les habla a los judíos, justamente pues viven como extranjeros. Si les hablara a los gentiles que viven ahí, bueno, no serían extranjeros. Entonces esta carta de Pedro se dirige justamente a los hebreos en la diáspora, ¿no? Dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Bueno, esto es muy importante porque acá no se está hablando de un previo conocimiento de Dios Padre. Son judíos, son hebreos, ellos tienen un previo conocimiento de Dios Padre de Jesús, ¿no? Porque tienen toda la historia, todo el Antiguo Testamento, ¿no? El Pentateuco, tienen todo. O sea, ellos tienen un previo conocimiento, ¿no? Con la acción, dice luego, santificadora del Espíritu Santo, ¿no? Del Ruach HaKodesh, la acción santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de judíos conversos, ¿eh? Y ser rociados con su sangre. Bueno, esto es clave. Los hebreos fueron rociados con la sangre del Cordero. ¿Por qué los hebreos y no los gentiles? Bueno, el pueblo hebreo es creado por Dios allá en la antigüedad con Adán y Eva, que no son los primeros de la humanidad, sino los primeros del pueblo hebreo. Crea
a través de Adán y Eva, el pueblo hebreo que, bueno, caminan, caminan, caminan hasta que llega el Mesías, ¿no? Por eso el árbol genealógico de Jesús llega hasta Adán. Y él mismo se llama hijo de Adán. Cuando dice el hijo del hombre ha venido a esto, aquello, al otro, él se está llamando a sí mismo hijo de Adán, descendiente directo de Adán. ¿Eh? Un judío, judío, judío. Así tenía que ser el Mesías, un judío del pueblo elegido. Para eso es el pueblo elegido, para enderezar los caminos de la humanidad y poder traer al Mesías. Bueno, Jesús llega del pueblo hebreo, descendiente de Adán y Eva, para ser el Mesías, el Salvador, el ungido, el Cristo. Entonces, nos dice, ser rociados con su sangre. Bueno, ¿por qué decíamos que los gentiles no, no debían ser rociados con la sangre de Cristo? Bueno, al pueblo hebreo, el pueblo hebreo elimina los sacrificios humanos de la antigüedad. Cuando el pueblo hebreo empieza a caminar, digamos, una forma de decirlo, ¿no? Allá sale Adán y Eva del Edén, empiezan a mezclarse con las culturas que ya existían fuera del Edén y hacen su camino, ¿no? Y todos sus descendientes van eliminando, creando una sustitución de los sacrificios humanos por sacrificios animales. Lo vemos claramente con Abraham. Dios le dice a Abraham, vení, trae tu hijo primogénito, ese que tanto amás, que tanto esperaste, tráelo, vamos a sacrificarlo en uno de los montes, así dice el texto, uno de los montes. ¿Por qué uno de los montes? Porque es uno de los montes que se usaban para los sacrificios humanos, no es un monte cualquiera, es uno del grupo de los montes que se usaban para los sacrificios humanos. Tráelo a uno de los montes y vamos a sacrificarlo. Abraham no duda, y entonces te llama la atención. Uno está leyendo la Biblia y dice, ¿por qué Abraham no duda en llevar a su hijo a un sacrificio humano? Bueno, justamente porque Abraham vive en un contexto de sacrificios humanos, politeísta y sacrificios humanos. Entonces Abraham no duda, ¿no? Ya era amigo de Dios, ¿no? Dios lo había estado llevando a Abraham, ¿no? Todo su camino con su primo Lot, su sobrino Lot, perdón, con Sara, que tiene su hijo. O sea, hay todo un camino de Abraham de confiar en Dios. Así que Abraham, en su confianza a Dios, dice, bueno, vamos a matar a mi primo. No me hace ninguna gracia, pero lo voy a matar en honor a Dios porque así me lo pide, ¿no? Era lo normal, digamos, para la época. En esa época era normal que la gente matara a sus hijos primogénitos y se lo entregara a los dioses paganos, los quemaba, un desastre, una locura. Bueno, Dios le dice, ven y tráelo, vamos a matarlo en honor a Dios. Cuando llega el momento en que Abraham iba a matar a su hijo, Dios le dice, no, pará Abraham, o sea, no es necesario. Dios no quiere sacrificios humanos, ¿no? Ahí te dejo un cabrito. Vamos a matar el cabrito. ¿Por qué matar un cabrito? La idea hubiera sido no matar nada, pero en esa época la gente no hubiera entendido, Abraham no le hubiera entrado en la cabeza la posibilidad de no matar nada. No, hay que derramar sangre. ¿Cómo no voy a derramar sangre? Si no derramo sangre no hay ofrenda a Dios. Entonces, bueno, matemos el cabrito. De esa manera se sustituye el sacrificio humano por un sacrificio animal que es momentáneo entre la locura del sacrificio humano y la llegada de Jesús y el fin de todo tipo de sacrificio. Es un paréntesis, un paso, ¿no sé? Un escalón para llegar a una nueva realidad. Entonces, ese cabrito que mata a Abraham en sustitución de su hijo, el sacrificio humano, va a continuar a través de la historia hebrea hasta la llegada de Jesús, ¿no? Entonces, durante el desierto y después todo el resto de la historia hebrea, se desangra al pobre animal al sacrificio, primero para que el animal muera rápido y no sufra. Entonces se lo desangra, porque en la sangre, dice, está el hálito de vida, obviamente. Si te desangras te morís, no hay duda, ¿no?
los animales que tienen sangre para poder vivir, lo desangraste, se murió. Así que lo que dice Dios es, bueno, mira, si vamos a matar un animal, porque ustedes son unos salvajes, no les entra en la cabeza otra cosa, vamos a matarlo rápido. Y les explica cómo matarlo rápido. Hacer una incisión en un lugar determinado, el pobre bichito se desangra rápidamente y con la salida de la sangre del pobre animal, obviamente se va su vida. No su alma, eso es un error de interpretación. El alma no está en la sangre, o sea, el alma no tiene un lugar particular donde está. El alma está en el cuerpo y cuando el cuerpo físico muere, el alma va con Dios y en el alma está el reducto último de la individualidad de esa persona, de ese animal, ¿no es cierto? Por eso dice el espíritu va con Dios, el alma va con Dios. Entonces, la sangre del animal era sacada, retirada rápido para que el animal muriera sin sufrimiento, porque Dios no quiere que nadie sufra, ¿no? Y menos este pobre animalito. Entonces, como no puede Dios evitar en ese momento, por una cuestión de evolución espiritual, lo soporta, lo tolera, les dice, bueno, desangrenlo rápido, que se muera rápido. Y después que el bicho se murió, entonces hacemos todo lo demás, rituales, locuras de destazar al pobre bicho, bueno, todas esas cosas para que terminen de comprender lo feo que es el asunto, ¿no? Y para mayor conciencia de lo que han hecho, lo que hacían era tirar un poco de la sangre sobre el altar y el resto sobre la gente. Les tiraban la sangre sobre la gente para que la gente comprendiera que la muerte de ese animalito tenía consecuencias. Te caía la sangre encima, quedabas enchastrado. O sea, había consecuencias, ¿no? O sea, no va a ser gratis matar un animalito. Bueno, esas consecuencias las asume el pueblo hebreo, ¿no? El pueblo hebreo asume la consecuencia de la muerte de ese animal para ofrenda a Dios, para remisión de los pecados, lo que sea. No es necesario, partamos de la base de que no es necesario. Ese es un tema de de reglas impuestas por el enemigo en su administración del mundo, ¿no? El príncipe de este mundo se le ocurrió que de esa manera iba a hacer perder a la humanidad, con una humanidad matándose unos a otros en ofrenda a Dios, es un delirio. Entonces, Dios lo tolera hasta que puede terminar con ello, ¿no? ¿Cuándo lo termina? Con Jesús. Jesús termina con eso. Él se ofrece como último y definitivo sacrificio. Y la sangre de Cristo es arrojada sobre los judíos. ¿De dónde sale eso? Pues en realidad eso no ocurre, no lo vemos. Ahora, el pueblo hebreo es entrenado durante toda su historia de judíos, hebreos, judíos, es entrenado por Dios a recibir la sangre del cordero, ¿no? Entonces, cuando sacrificaban un cordero, sacrificaban un buey, el pueblo esperaba que el sacerdote les arrojara la sangre sobre sí para decir, bueno, nos hacemos cargo de la muerte de los animales, ¿no? Y eso lo hace todo el tiempo y esa gente se acostumbra, y se acostumbra, y se acostumbra, y se acostumbra. Dios los entrenaba lentamente a pedir la sangre del sacrificio. Cuando llega el momento de la pasión de Cristo, está Pilato que les dice, ¿qué hacemos? No, ustedes pueden elegir entre Barrabás o Jesús. ¿No quieren liberar a Jesús, que es un justo? Yo no encuentro motivo para matarlo. Barrabás sí es un delincuente, ¿por qué no? No, dice el pueblo, no, crucifícalo, crucifícalo. Su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. O sea, el pueblo judío pide la sangre del sacrificio sobre ellos, porque están entrenados para ello, ni lo piensan. Y de esa manera desbaratan el plan del enemigo de que la sangre, la muerte, las consecuencias de la muerte de Jesús cayera sobre Pilato. Pilato representa la humanidad gentil, la que no es el pueblo hebreo. Si Pilato decía, yo lo encuentro culpable y el pueblo romano, el emperador romano decide darle pena de muerte a esta persona, bueno, toda la salvación se perdía. ¿Por qué se perdía? Porque la muerte del Cordero no podía ser realizada por un gentil. El gentil, si no, iba a cargar la humanidad con una culpa peor que la que Jesús venía a liberarnos, ¿no? Que era todo lo de la
sacrificios humanos, politeísmo y todo lo derivado, ¿no? Eso era lo que venía a liberarnos Jesús de todos esos errores que el enemigo había asesorado mal a la humanidad. Entonces, ¿quiénes eran los que podían salvar a la humanidad haciéndose cargo de eso? Los judíos, los hebreos. Para eso Dios los creó. Así que ellos debían pedir sobre ellos la sangre de Jesucristo. Entonces dice Pedro, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, a vosotros gracia y paz abundantes. Los judíos sí pueden pedir la sangre de Cristo eternamente y nos liberan a los gentiles, yo no soy judío, nos liberan a los gentiles de las consecuencias de haber matado a Dios. No está bien que un gentil pida la sangre de Cristo sobre él, no está bueno. O sea, nosotros aprovechamos, disfrutamos de la gracia que viene la salvación gracias a que los hebreos se hicieron cargo del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos que agradecerle a los judíos todos los días que ellos hayan pedido la sangre del Cordero sobre ellos. Y de esa manera nos liberan a los gentiles de esa carga, ¿no? Acá Pedro les está hablando a los hebreos, a los judíos en la diáspora, y les dice, ¿no?, que han sido rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Se entiende? Dice, a vosotros gracia y paz abundante. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es la gratuidad. ¿De dónde viene la gracia? La gratuidad. Bueno, en la antigüedad, las culturas antiguas, mal asesoradas por el enemigo, pensaban que había muchos dioses, ¿no? Cada fuerza de la naturaleza, cada cosa que no entendían, era un dios. Entonces el enemigo escondió al Dios verdadero y único en un bosque de millones de dioses. Y de esa manera la humanidad no podía encontrar al verdadero. Entonces, cuando la humanidad ancestral veía una tormenta, un volcán, cosas que no, una plaga, qué sé yo, pensaban que eran los dioses que estaban jugando con la humanidad, ¿no? Ese tema del destino y cosas así, que creían que los dioses, por lo que veían y no lograban comprender, pensaban que los dioses eran absolutamente caprichosos, malos, o sea, jugaban y maltrataban a la humanidad. De esa manera veían a los dioses como gente prácticamente loca, mala, ¿no? Entonces, para calmar a los dioses, intentaban pagos. Bueno, le hacemos una ofrenda de esto, una ofrenda de aquello, una ofrenda de lo otro. Como punto culmine de las ofrendas y los pagos a los dioses es el sacrificio animal o, peor aún, el sacrificio humano, ¿no? El volcán, el terremoto, ¿y qué hacemos? Y no alcanzaron todas las ofrendas que hicimos. Bueno, matemos a alguien y ahí se calmó, paró el volcán. Y matamos a alguien y paró el terremoto. Bueno, una locura, pavada total. Bueno, pero de ahí viene el pago. Entonces Dios, cuando envía al Salvador, a Jesucristo, lo hace gratuitamente. Él dice, la salvación es gratis, no es porque ustedes puedan pagarla, yo no quiero, no les estoy pidiendo un pago por esto, es por amor. Yo amo a mi creación, dice Dios, yo los amo siempre. Los hice para que fueran santos, ¿no? Los amo a la creación. Y traigo la salvación porque veo que ustedes están en poder de alguien que los está maltratando, que es el enemigo. Así que les traigo la salvación gratis. No me la tienen que pagar. No tienen que hacer pagos por esto. No, eso es un delirio. Yo no requiero pagos. Misericordia quiero, dice Dios, no sacrificios. No me paguen nada. Es gratis, gratis. La salvación es gratuita. La salvación es gratuita a nivel general de la humanidad. No significa que, ya está, ya me salvé, me tiro panza arriba en el río, floto y ya está, me salvé, no me importa nada. No. La gracia, la gratuidad, la salvación es a nivel general gratuita. Ahora, cada uno, si quiere pasar por la puerta angosta, debe obrar correctamente.
debe obrar correctamente con amor al prójimo. Las obras de amor al prójimo. Hechos. Que no se deben confundir con las obras de la ley mosaica. Cumplir con la ley mosaica no es lo mismo, aunque muchas veces puede combinar, no es lo mismo que los hechos de amor al prójimo y obrar correctamente en función de lo que Dios quiere. Muchas veces puede combinar las dos cosas, porque en la ley mosaica de fondo está el amor al prójimo. Así que, pero no confundamos buenas obras para poder acceder al reino de los cielos que simples obras de la ley mosaica. Uno puede cumplir con la ley mosaica y sin embargo quedarse afuera del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la ley mosaica quedó chica. Le servía a los judíos antes de Jesús. Porque ellos cumplían con la ley mosaica, evolucionaron espiritualmente, pero llegó un momento en que la ley mosaica les atrasaba. Era un lastre. Porque con la ley mosaica podrían apedrear a alguien. Bueno, con Jesús eso ya no se puede, no existe. El amor al prójimo nos dice, amen a sus enemigos, rueguen por quienes los persiguen. O sea, olvídate, se terminó el apedrear a la gente. Entonces vos podés apedrear a la gente en función de la ley mosaica y no entrar al reino de los cielos. ¿Se entiende? Entonces, para entrar al reino de los cielos, a la vida futura, a la vida eterna, tienes que orar bien con amor al prójimo y llevado al extremo a amar a tus enemigos y rogar por quienes te persiguen. Esa es la historia. Entonces ahí tenemos claro el tema de la sangre y la gracia. Continúa. A vosotros gracia y paz abundantes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva. Entonces Pedro nos está diciendo que a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, o sea, Jesús muere su cuerpo terrenal, muere como cualquiera, y resucita mostrándonos que la resurrección es una realidad absoluta. Y de tal manera, dice Pedro, nos ha reengendrado, como si nos hubiera engendrado de nuevo a una esperanza viva, real y cierta. Dice, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, o sea, para toda la humanidad que se ha liberado de la esclavitud del enemigo, con el proceso de Jesús, de pagar el rescate por la humanidad en ese sacrificio último y definitivo y resucitar para mostrarnos que la resurrección es real, es cierta y Él es el primero en mostrarnos esto y ya nos dice, está resuelto esto, ¿no? Nos muestra la resurrección que va a ser de la humanidad en su momento. Dice, a quienes el poder de Dios por medio de la fe protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Entonces nos dice, reservada en el cielo para vosotros a quienes el poder de Dios por medio de la fe protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. ¿Qué es fe? Fe es creer y obrar en consecuencia. ¿Y la sola fe? ¿Puedo creer nomás y ya está? No, los demonios también creen y tiemblan. No, fe es creer y obrar en consecuencia. Abraham fue justificado por la fe. ¿Abraham se tiró panza arriba y no le dio más bolilla a Dios? No. Abraham hizo todo lo que Dios le dijo. Y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo. Entonces las obras han cooperado con el creer en Dios, el confiar en Dios. Obró en consecuencia. Si no obraba en consecuencia, a un costado Abraham. Sin embargo, él obró, hizo obras que lo llevaron a su justificación. Dice, por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. Entonces les dice, bueno, por lo que ustedes rebosan de alegría, están felices por haber
recibido la gracia de la salvación, de que Dios nos rescatara a la humanidad, ¿no? Aunque sea preciso, dice Pedro, o sea, es necesario que todavía por algún tiempo, miles, cientos, tal vez millones de años, la humanidad sea aún afligida con diversas pruebas, a fin de la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. Cuando Jesucristo se revela al final de los tiempos, de allí tenemos el Apocalipsis, que significa revelación. Las revelaciones de Juan, que son las revelaciones de Jesucristo, donde Jesucristo se muestra lo más que podemos lograr comprender como humanos, ¿no? Las revelaciones de Jesucristo de Juan en el Apocalipsis se nos muestra a Jesús en un montón de formas trascendentales para tratar que podamos intentar comprender. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque de momento no le veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Esa es la meta de vuestra fe, que las almas se salven y accedan a la vida eterna. No caigan en la muerte segunda, que era lo que el enemigo quería. Por eso, en el Apocalipsis vemos que al abrir los sellos y aquello que estaba oculto, salen 4 jinetes. ¿Jinetes? ¿Por qué jinetes? Porque son fuerzas arrolladoras. Sale primero Jesús con el Evangelio, el jinete blanco, es Jesús con el Evangelio. Y dice, vencedor para seguir venciendo, o sea, ya está. Ya venció, ya le ganó al enemigo y va a vencer siempre, ya no hay vuelta atrás. ¿A quién vence? Bueno, a lo que el enemigo había sembrado en el mundo. ¿Qué es? Los otros jinetes. El rojo, el negro, el verde. La violencia, el rojo. La economía opresiva, el negro. Y el verde de la muerte, ¿no? Las tres, estas cosas tan horribles que son energías arrolladoras que destrozan a la humanidad, han sido vencidas por el Evangelio y Jesús. La economía opresiva que oprime al trabajador, al humano, que vive pendiente de poder juntar dinero para comer, es vencido por el Evangelio, porque si la humanidad obra en función de las enseñanzas de Jesús, la distribución de los ingresos se produce y todos podríamos vivir perfectamente bien, y en algún momento va a ser así, porque nos dice la palabra que ese drama del hipercapitalismo opresivo ha sido vencido por el Evangelio. La violencia de las guerras, de la locura, de la sangre, ha sido vencida. O sea, también volvemos a lo mismo. Si la humanidad continúa avanzando en el uso cotidiano de las enseñanzas de Jesús, la violencia desaparece y aparece la paz. Y la muerte segunda ha sido vencida, ¿no? La muerte segunda ha sido vencida. Las almas no mueren, a no ser que hagas algo muy terrible, ¿no? Te opongas a Dios conscientemente, sino vas a tener la posibilidad de arrepentirte y lograr acceder a la vida eterna, porque así nos ha dicho Dios. Continúa. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas, que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Interesante, ¿no? Porque Pedro está hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Que profetizaron sobre la gracia destinada a toda la humanidad, ¿no? Y sobre todo al pueblo hebreo, ¿no? Procurando descubrir en qué momento y en qué circunstancias, ¿no? Se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. O sea, hoy ya nos dice Pedro, tenemos el diario del lunes, los profetas no lo tenían, nosotros sí, ya sabemos. Dice, les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian,
quienes os predican el Evangelio, el Espíritu Santo enviado desde el cielo, mensaje que los ángeles ansían contemplar. Entonces nos dice, ¿no?, que le fue revelado que a los profetas que no administraban los conocimientos en beneficio propio, sino en favor de los que vendrían después. Este mensaje que ahora se anuncian quienes os predican la buena nueva, el Evangelio, en el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Mensaje, ¿no?, dice muy interesante, que los ángeles ansían contemplar. O sea, los ángeles quieren ver el resultado de esto. Los ángeles quieren ver cómo se manifiesta todo este asunto de la salvación humana, ¿no? Los ángeles que están del lado de Dios, digamos, porque hay otros que se han opuesto y han caído. Dice, por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes del tiempo de vuestra ignorancia, ¿no? Dice, por lo tanto, ceñíos los lomos, como quien va a salir al combate o al camino o al viaje, ¿no? Ceñíos, o sea, poner todas las cosas en condiciones, sed sobrios, poned vuestra esperanza en la gracia, ¿no?, en la gratuidad que Dios nos da, que se os procurará mediante el conocimiento perfecto de Jesús, ¿no?, de Jesucristo, del Verbo revelado como ungido en la historia de la salvación en su rol de Mesías. Jesús, recordemos que es el Verbo que encarna en un rol en la historia de la salvación. Él es parte de la divinidad y encarna en un rol de Salvador, ¿no?, el rol de ser judío, totalmente, hijo de David, ser completamente hombre, ¿no?, ser el animal al sacrificio, ¿no?, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ser absolutamente trascendental, ser totalmente Dios, los roles principales de la divinidad en la historia de la salvación. Dice, como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. O sea, liberarse de los deseos y todo lo que arrastraba la falta de conocimiento de lo trascendental, ¿no? Y estar muy apegados al mundo. Entonces dice, libérense de eso, ¿no? Más bien así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como dice la Escritura. Seréis santos como santo soy yo, ¿no? Nos llama a obrar correctamente, tratar de buscar un camino hacia Dios trascendental, obrando correctamente. Y si llamáis Padre a quien, sin acepción de persona, juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero, sin tacha y sin mancha. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos, a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestras esperanzas estén en Dios. Bueno, este predestinado antes de la creación del mundo no tiene que ver con una pérdida del libre albedrío, sino que Dios hace la creación para ser buena, santa, justa. O sea, Dios no va a hacer algo para mal. Entonces, está de cajón desde el principio que si algo se desbarranca, algo se desbanda y se ocurre una cosa como la del enemigo de tratar de oponerse a Dios, bueno, ya está predestinado que Dios va a evitar que eso ocurra, ¿no? Que Dios va a defender su creación a aquellos que quieran ser rescatados, que quieran ser, que se quieran subir los designios de Dios, a los caminos de Dios, ¿no es cierto? Aquellos que no les interesa, y bueno, en su libre albedrío pueden negarse y terminarán como el enemigo. Pero esa es la predestinación. Nuevamente es una predestinación a nivel general,
de la divinidad para cuidar su creación. Muy bien. Entonces, nos dice, habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad, para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros con corazón puro, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Bueno, habéis purificado vuestras almas, ¿no? Como que las almas se han vuelto puras, se han purificado gracias al Evangelio, a la llegada de Jesús. Dios se olvida de todos los desastres que la humanidad hizo en todo su tiempo anterior. Dice, obedeciendo la verdad para amaros los unos a los otros, sinceramente como hermanos, en igualdad, hombres y mujeres, todos en igualdad de condiciones, como hermanos. Decía el apóstol Pablo, en Dios no hay hombre o mujer, judío ni gentil, libre ni esclavo. O sea, una igualdad total, amor de hermanos de unos con otros. Dice, pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. Pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena nueva anunciada a vosotros. Bueno, interesante, ¿no? La carta de Pedro, el primer capítulo. Bueno, luego continuaremos con los otros. Interesante y con mucho para estudiar, pensar y comprender acerca de los roles de la divinidad en la historia de la salvación, la sangre de Jesucristo sobre el pueblo hebreo, el amor al prójimo, la justificación por hechos. Bueno, y Pedro en Roma, vamos, Pedro estaba en Roma, estuvo en Roma y desde ahí escribió esta carta. Hay muchísima información acerca de Pedro en Roma, de todos los padres de la iglesia, tanto dentro de la iglesia como de afuera, que validan que Pedro estaba en Roma cuando escribe estas cartas y después hasta que es crucificado cabeza abajo para no morir como Jesús, él pide que lo crucifiquen al revés, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, muy bien, lindo para pensar un poquito. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.